al 21. Si quiere, póngase de pie para que lo busque, o cuando lo encuentre se pone de pie, como se le haga más fácil. 23, capítulo 23 de Números. En el capítulo 23, versículo 19 al 21. Lo voy a leer y por ahí me sigue o lo lee junto conmigo. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Hasta ahí. Vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestras vidas a través de esta palabra preciosa. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu nobleza de corazón, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, Padre, te pedimos, sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en todo momento, Señor, quien ministre nuestras vidas, nuestros corazones, la palabra de ánimo, de aliento, de vida, Señor, que das tú y que cada uno de nosotros necesita, Señor, para seguir viviendo, Señor, para seguir perseverando, para seguir, Padre, en este camino que hemos escogido, Padre, al elegirte a ti como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esto, Padre. Con la autoridad que nos das, reprendemos el espíritu de incredulidad, reprendemos el espíritu, Padre, que se quiera oponer para que tu palabra sea predicada. Todo espíritu contrario, todo espíritu que no te alaba, que no te honra, que no te glorifica, sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, sea tu Santo Espíritu tomando el lugar en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Amén. Amén. Siéntense, hermano. Aleluya. 7 cosas que Dios no hace. Dios no es hombre. Para empezar, dice aquí la palabra: Dios no es hombre, Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios no deja de cumplir sus promesas, Dios no maldice, Dios no ve iniquidad ni perversidad, y Dios no te abandona. Eso es lo que acabamos de leer en estos versículos del 19 al 21. Usted lo puede checar, lo puede volver a leer y cheque cómo están 7 cosas. Y el 7, como le decía, es un número completo. Vamos a empezar. Dios no es hombre. Él dijo: Dios soy y no hombre, ¿verdad? Así habló él cuando lo dijo en Oseas, con el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 9, dijo: Dios soy y no hombre. Y tenemos que entender primeramente esto, que Dios no es hombre, Dios no es como nosotros. Dios no es, porque hay algunas doctrinas que dicen que nosotros somos dioses, que cada uno de nosotros es Dios. Es una doctrina equivocada, pero anda en el aire y muchos la creen. Y nosotros tenemos que entender primeramente que Dios no es hombre. Aunque Dios tiene algunas características o algunos atributos de hombre, Dios no es hombre. Lo dice en el capítulo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. La Biblia muestra muchas cualidades. La Biblia muestra muchas cualidades como si Dios fuera hombre. Habla de manos, habla de que mira, habla de que siente, ¿verdad? De que tiene sentimientos. Pero nosotros tenemos que comprenderlo de esta manera. Dios no es hombre, ¿sí? Él es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le deben de adorar. Amén. Tenemos que comprenderlo, atesorarlo en nuestro corazón y tenerlo bien comprendido, que Dios no es hombre. Así es sencillo. Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad debemos de adorarle. La segunda característica es que Dios no miente. ¿Por qué? Es imposible que Dios mienta. En Hebreos 6, capítulo 6, versículo 18, dice que es imposible que Dios mienta. Dios no miente, Dios es verdadero, la esencia de Dios es verdad. Dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Dios no miente, dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que Dios no puede mentir, no es un atributo de Dios. La mentira es del diablo. El diablo vino a matar, a robar, a destruir. Él es padre de mentira. Cuando hablan mentira, habla de lo suyo, de lo propio, de su personalidad, porque el diablo es mentiroso. Pero Dios no miente. Si Dios le ha dado a usted una palabra, si Dios le ha dado a usted una visión, si Dios le ha dado algo en la vida, créalo, porque Dios no miente. Dios es verdadero, Dios es verdad, Dios es luz. Y en todo momento, cualquier visión, cualquier sueño, cualquier palabra profética que Dios le haya dado, usted debe de creerla porque Dios no miente. Por esa sencilla razón, si la palabra viene de parte de Dios, entonces tenemos que creerla. La Biblia es inspirada por Dios. Dice la palabra, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces toda la palabra es verdad. Dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma, es decir, toda la palabra es verdad. Y nosotros tenemos que entender esto. Primeramente, que Dios no es hombre, que Él es Dios, y que si esta palabra fue inspirada por Dios y Él es verdadero, es real, y su esencia es la verdad, entonces esta palabra es verdadera, porque Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. La esencia de Dios es la santidad, la esencia de Dios es ser santo. Y Él nos pide a cada uno de nosotros ser santos como yo soy santo. Amén. Dios no miente, hermano. Satanás es el mentiroso. Satanás fue el que indujo a Ananías a mentir. ¿Lo recuerdan en Hechos, en el capítulo 5? Satanás es el mentiroso. Siempre que usted tenga, mire, siempre que Dios le dé a usted una visión, una palabra profética, Satanás va a querer destruir esa palabra que Dios le dio. Siempre va a haber una palabra de parte de aquel para echar por tierra lo que Dios le ha dado. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que poner toda su confianza en Dios. Usted tiene que comprender que Dios no es hombre para que mienta. No es como nosotros. Nosotros mentimos. ¿O hay alguno aquí que no mienta? No podemos nosotros decir lo contrario, porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una cosa es que nosotros procuremos, que nosotros nos esforcemos en no mentir, y otra cosa es que no lo seamos, porque si decimos que no lo somos, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, y entonces estaríamos contradiciendo, porque dice, Dios no miente. Los que mentimos somos nosotros. Amén. Lo comprendemos entonces. Dios no es hombre para que mienta. Amén. 3. Dios no se arrepiente. Mire, decir que Dios se arrepiente de algo es decir que Dios se equivocó sencillamente. Es decir que Dios no está de acuerdo ni con Él mismo. Dios no se arrepiente porque eso sería en contra del sentido común, en contra de la lógica. ¿Cuál es la inmutabilidad de Dios? Es que Dios no cambia. Arrepentirse es cambiar de mente, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente, uno cambia de mente. Cuando uno se arrepiente, la Biblia nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, transfórmense cambiando la mente. Cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Ese es el arrepentimiento. Pero Dios no cambia. Entonces Dios no se arrepiente. Eso sería ir en contra de la inmutabilidad, de lo que Dios dice, de que Dios no cambia. La Biblia habla claramente de esto en Malaquías 3:6. Dice, yo soy Dios y no cambio. Usted lo puede leer, Malaquías capítulo 3, versículo 6. En el Salmo 102 también está, en versículos 26 y 27. Dice en Jonás 3:10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, hermano, lo está haciendo en términos humanos.
para que lo entendamos, para que lo comprendamos. De otra manera, ¿cómo entenderíamos? Aunque no podemos comprender completamente a Dios, en la palabra que Él nos ha dejado escrita sí la podemos comprender, porque si no, ¿de qué nos serviría? No tendría sentido. Él lo está haciendo en términos humanos, ¿sí? Él se lamenta, lo que sí tiene el corazón, es que se lamenta profundamente de lo que los humanos hacen. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha y se arrepintió. Pero no se arrepintió de haberlos criado. Se lamentó en su corazón de que realmente no entendemos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de muchas maneras? La Biblia dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, hoy nos habla por medio de Jesucristo, su Hijo. De muchas formas nos ha hablado. Cada uno ha llegado a los pies de Cristo en circunstancias diferentes. Pero a cada uno nos ha hablado de alguna manera. Algunos lo hemos entendido rápidamente, otros más tarde, otros hemos tenido que pasar por un sinfín de pruebas, de luchas, para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Pero Dios se lamenta en su corazón cuando uno no entiende. No es que se arrepienta de habernos criado, no es que se arrepienta de lo que tiene Él para nosotros. No, se lamenta profundamente. Como usted se lamentaría de su hijo, si usted le da, por ejemplo, algo, un dulce o algún premio, y el hijo en vez de jugar con ese premio lo tira, usted no se va a arrepentir de lo que le regaló, se va a lamentar del hecho de que el hijo no valoró realmente lo que usted le ha dado. Así es Dios, no es que se arrepienta, realmente se lamenta de que nosotros muchas veces no ponemos atención a las cosas que Dios nos dice. Debiéramos de poner más atención. Amén. Lo bueno de todo esto es que ustedes ya me conocen. Ustedes ya me conocen, saben que no estoy enojado, ¿verdad? Saben que así es como Dios usa a las personas de diferentes maneras. Hay temperamentos que se les llaman flemáticos, son un poquito más calmados. Hay temperamentos coléricos, melancólicos, que son un poquito más exaltados. Pero a final de cuentas, de todo se sirve Dios para dar su palabra. Así que no se enoje conmigo. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Amén. Su amor es inmutable, su amor no cambia. 1 Corintios 13:8. Su amor siempre va a ser, hermano, de tal manera. Siempre va a ser de tal manera, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Su amor siempre va a ser así. Su amor por usted, su amor por la humanidad no va a cambiar. Nunca va a encontrar algo como que si Dios dijera no, pues siempre no. O sea, hoy te amo, mañana no. No, eso lo hacemos nosotros. Nosotros sí somos así. El hombre sí cambia. Imagínate a Dios diciéndote, pues yo antes perdonaba, pero ya no perdono. No, Dios no cambia, hermano. El amor de Dios es inmutable, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios es siempre de tal manera, siempre con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Y Él no miente, ni se arrepiente, ni es hombre para hacerlo tampoco. Nosotros somos los que cambiamos, las circunstancias son los que cambian. Nosotros hoy podemos amar a alguien y mañana odiarlo, o ser indiferentes simplemente. Hoy podemos decir sí y mañana no. Porque nosotros los humanos sí cambiamos, pero Dios no cambia, hermano. Usted tiene que estar completamente seguro en su corazón del amor de Dios. Usted tiene que estar completamente seguro de que Dios es amor y que su amor no va a cambiar. Que con amor eterno le ha amado todo el tiempo. Que aunque fallemos, que aunque nosotros estemos pasando por circunstancias difíciles, Dios comprende, Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe lo que estamos sintiendo y Dios conoce nuestras necesidades. Y Él es quien nos va a dar el valor, nos va a dar la fuerza, la sabiduría, la paz para seguir adelante. Porque el amor de Dios siempre va a estar ahí. Nosotros como padres, cuando vemos sufrir a un hijo, lo que hacemos es atraerlo hacia nosotros, darle un abrazo y decirle, adelante, yo estoy contigo. Bueno, Dios hace lo mismo. Dios hace lo mismo con nosotros. Aunque nosotros cambiemos, aunque nosotros de repente digamos,
que si la lucha es muy grande, si la prueba es muy difícil de superar, aunque nosotros queramos darle la vuelta o la espalda a Dios, Dios no va a cambiar. Dios nos va a seguir amando y nos va a seguir esperando con los brazos abiertos para decirnos, aquí estoy, aquí te estoy esperando. Amén. 4. Dios no deja de cumplir sus promesas. Una promesa, hermano, es un buen deseo de cumplir algo. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que las promesas a Dios tenemos que cumplirlas. Y si no, es mejor que no prometamos, porque Dios no se complace en la insensatez del hombre. No se complace en los insensatos, como lo dice Eclesiastés 5, 4 y 5. Pero cuando Dios promete, hermano, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te promete algo a ti y a tu familia, Dios lo cumple. Porque Dios cumple sus promesas. Dios es confiable, hermano. Dios prometió darle un hijo a Abraham y Saraí. Usted sabe bien la historia. No fue en un buen tiempo. Era casi estéril. Y Abraham era casi como de 100 años, ¿no? Algo así dice por ahí. Prometió darle un hijo y se lo dio. A Josué le prometió que iba a entrar a la tierra y se lo dio. Todas las promesas de Dios se han cumplido y las que faltan por cumplirse se van a cumplir porque Dios es fiel a sus promesas. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos prometerle a Dios, de aquí en adelante te voy a servir para siempre. He escuchado hermanos que cantaban ese canto de y yo te alabaré por siempre, y luego los he visto regresarse al mundo. Y me los he encontrado y les he preguntado, oye, yo te escuchaba a ti que ibas a alabar a Dios por siempre. Sí, hermano, pero me pasó esto o me pasó aquello. Porque nosotros cambiamos, nosotros no cumplimos con las promesas. Cuando a Dios hagas promesa, cumple lo que prometes, porque Dios no se complace en los insensatos. Por eso dice que cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para decir la palabra de los necios. Es mejor venir a la casa de Dios con humildad, con sencillez de corazón, inclinar el rostro delante del Señor y dejar que Dios hable, porque a veces somos nosotros los únicos que queremos hablar y no escuchamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos levantamos antes de que nos hable. Ya vamos de salida, porque nunca nos callamos. Nos la pasamos prometiéndole, nos la pasamos diciéndole, sí, Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto, si tú me das la casa, yo voy a hacer esto, y si tú me das el trabajo que quiero, voy a hacer esto. Dios te da lo que tú quieres, pero nosotros no cumplimos lo que prometemos. A lo mejor empezamos bien por un tiempo, pero después nos olvidamos. Por eso el Salmo 103 nos dice el Señor, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dios nos sana, Dios nos saca de la prueba, Dios nos saca de la lucha que tenemos, Dios nos saca del mal tiempo, nos prospera, nos bendice nuestra vida. Pero nosotros tendemos siempre a olvidarnos de lo que prometemos, olvidarnos de los beneficios que Dios nos da en este caminar cristiano, en esta vida. Dios, hermano, no deja de cumplir sus promesas. Dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. ¿Usted cree que la Biblia nos esté hablando al tanteo? ¿Verdad que no? ¿Será porque nos conoce? Yo creo que sí. ¿Quién mejor nos va a conocer sino Dios? Amén. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo que confiemos en Él, que en este mundo vamos a tener sufrimiento, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Amén. Dios no deja de cumplir sus promesas, hermano. Dios no maldice. Dios no puede maldecir a sus hijos. Al contrario, Él bendice. El pasaje que leímos, ¿usted lo conoce? Es de la burrita que le habló a Balaam, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pidió Balac a Balaam? Que maldijera al pueblo de Israel.
Pero Dios no maldice, hermano, Dios bendice. Dios está para bendecir a su pueblo. Dios está para bendecir a aquel que le cree, hermano, no para maldecirle. Dios quiere sanarle, Dios quiere prosperarle su vida, Dios quiere que tenga un buen trabajo, Dios quiere que tenga una familia próspera. Dios desea que usted viva en paz, con sabiduría. Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué? Porque Dios no maldice. El que maldice es el enemigo, el que miente es el enemigo. Ese sí maldice. Hay gente, hermano, yo he escuchado predicadores, evangelistas, que les gusta mucho predicar para condenar a la gente al infierno. La mandan al infierno como si ellos fueran los jueces. Pero realmente, hermano, ni usted ni yo tenemos derecho de mandar a nadie al infierno. Porque ni tan siquiera Dios lo hace. Dios no manda a nadie al infierno. El que se va al infierno se va porque Él quiere. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que te salves. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación de su alma. Pero hay gente que le gusta predicar esto. Pero Dios no maldice, hermano. Las veces que usted venga al altar, las veces que usted allá en los secretos se arrodille delante de Dios, usted tenga la plena convicción en su corazón de que va a ser bendecido. Porque Dios no maldice, hermano. Amén. Número 6. Dios no ve iniquidad ni perversidad. Dios es santo, hermano, en toda su esencia. En todo lo amplio de la palabra, Dios no puede habitar con el pecado porque Él es santo. Isaías 6:3. ¿Cómo dice Isaías 6:3? Santo, santo, santo es el Señor. Amén. Él es santo, hermano. Dios no va a ver la iniquidad de nadie. ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? El pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo. Pero, sin embargo, eso fue lo que nos separó. El hombre se volvió enemigo de Dios. El hombre se volvió apartado completamente de Dios por culpa de su pecado. Pero Dios cargó este pecado, Dios lo cargó en su Hijo. La iniquidad y la perversidad del hombre, Dios la cargó en su Hijo Jesucristo, a quien envió para salvación del mundo, no para condenación del mismo. Es para salvación. En segundo lugar, es que Dios entonces carga la iniquidad del hombre. Y es por eso que nosotros, solamente por medio de Jesucristo, nosotros podemos ser salvos, nosotros podemos tener comunión con el Padre. Es la única manera. Nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Esa es la manera correcta en que podemos tener nosotros comunión, y de lo que podemos estar seguros es que Dios no va a ver iniquidad. Cuando Dios lo vea a usted, hermano, usted tenga la certeza de que Dios no va a ver iniquidad ni perversidad en usted. Porque esa iniquidad, esa perversidad de la naturaleza del hombre, Dios ya la cargó en su Hijo Jesucristo. ¿Sí me está comprendiendo? Por eso en el pasaje le dice, no, en el 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. De la misma manera, aunque esto está en el Antiguo Testamento, hoy en día Jesucristo ha pagado por cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, Dios no va a ver. ¿Sabe quién es el que ve iniquidad y perversidad en usted? El hombre. El hombre sí la ve. El hombre siempre está señalando, siempre está juzgando, porque el hombre no ama. El amor de Dios es de tal manera, es diferente. El hombre no. El hombre tiene un amor natural, pero él siempre está viendo defectos. Cuando el amor no mira defectos, el amor mira virtudes. Y Dios, si algo ve en usted, es la virtud de su Hijo Jesucristo.
Eso es lo que Dios ve en nosotros. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, Dios ve a su Hijo, que fue quien cargó el pecado, que fue quien lo llevó a la cruz, que fue quien a quien Él envió para darnos la salvación. De tal manera que nosotros podemos estar plenamente convencidos de que Dios no va a ver en nosotros iniquidad. La iniquidad o la perversidad o el pecado, como usted le quiera llamar, la falla que nosotros podamos tener, nosotros la podemos venir a dejar en el altar, a dejarle las cargas a Jesús. No es que Dios la vea, somos nosotros los que decidimos venir. Si sabemos que hemos hecho mal, ¿qué dice Juan? Si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero Dios no ve la iniquidad. Dios no ve la perversidad del hombre. Dios ve a su Hijo Jesús en usted. Y Dios está esperando solamente que usted le represente en la tierra de una manera correcta. La meta de cada uno de nosotros es llegar a la imagen de Cristo. Que quizás no lo logremos, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos cada día en ser más diligentes, en ser más cuidadosos. Por eso dice que con diligencia atendamos a lo que estamos escuchando, no sea que nos deslicemos. Atendamos con más cuidado, pero tenemos que tener bien entendido que nosotros somos nuevas criaturas, que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, que nosotros realmente somos santos. Somos limpios delante de Dios. No somos santos por nuestros méritos, somos santos porque Jesús nos santifica. Es la posición que Dios nos da desde el momento en que nosotros hemos creído en Jesús. Desde ese momento somos santificados, somos justificados, somos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se sienten lavados en la sangre de Cristo Jesús? Créalo, hermano, créalo. Que el mentiroso no venga a decirle a usted que no lo es. Muchos no se creen santos. Había una señora por allá que decía que le iba a poner una vela a San Moisés. Más imagínense. Es ignorancia. Pero nosotros somos santos. Nosotros somos santos. Que no venga a decirle el enemigo a través de una persona que usted no es santa o usted no es santo. Usted es santo porque Cristo lo santifica. Así de sencillo. Dios tomó todas nuestras iniquidades y las lanzó al fondo del mar. ¿Para qué? Para nunca acordarse más de ellas. Miqueas 7:19. No se va a acordar jamás de ellas. Quiero concluir. Dios no te abandona. Dios no te abandona, hermano. Dios no te abandona, hermano. Yo no sé si tú te has sentido abandonada o abandonado, si en algún momento en esta vida cristiana que has elegido te has sentido solo, desanimado, si has querido tirar la toalla, si has querido pensar que esto no tiene sentido. Yo no lo sé. Eso lo sabes tú. Pero una cosa sí te puedo decir, Dios no te abandona. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Dios te va a recoger. Hay una en Isaías 54:5, dice que aunque tu marido te dejara, Dios no te dejará. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que comprender esto. Dios no es hombre, Dios no miente. Dios no se arrepiente, Dios no deja de cumplir sus promesas, Dios no te abandona, Dios es fiel. ¿Alguna otra? Dios no maldice. Estas son 7 cosas, hermano, que Dios no hace y que nosotros tenemos que conocerlas, porque entre más conozcamos a nuestro Dios, a quien servimos, a quien amamos, más le vamos a amar. Entre más conoce usted de una persona, más le ama. Al menos es lo que me ha pasado con mi esposa.
A través de tantos años ya, entre más le conozco, más me enamoro. Con virtudes y defectos, como sean. Pero uno entre más conoce a la persona, más se le ama. Y uno entre más conoce de Dios, más amor se le va a tener. Eso va a ser, ineludiblemente va a ser. Él no te va a abandonar. ¿Por qué? Sencillamente porque Él prometió estar todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo entendimos? ¿Lo comprendimos? Bien, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, porque Dios cumple lo que promete. Y la palabra que Dios nos haya dado, la visión, el sueño que Dios nos haya dado, la palabra a través de un siervo que Dios nos haya dado, nosotros tenemos que creerla y esperar. Porque aunque la visión tardare, espérala, porque va a llegar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú no eres hombre, Señor, como nosotros, que nos equivocamos, que te fallamos. Tú no eres hombre, Señor, para mentir. Tú no mientes, Padre, porque tú eres verdad, tú eres luz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no te arrepientes, porque tú has hecho las cosas tal y como son, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú no te arrepientes, pero te lamentas, Padre.